Capítulo 12. El cliente es lo primero. Sam Walton comprende mejor que nadie que ningún negocio puede existir sin clientes. Este es su credo, conseguir que el cliente sea la pieza central de todos sus esfuerzos. Y en el proceso de servir a los clientes de Walmart a la perfección, no perfección total, diría él, también sirve a los asociados de Walmart, a sus copropietarios, a sus comunidades y a todos los sectores involucrados de un modo extraordinario, casi sin parangón en los negocios de Estados Unidos. Roberto Segoyzueta, presidente y CEO de The Coca-Cola Company. Durante toda mi carrera como minorista, me he aferrado a un principio básico. Es muy sencillo y lo he repetido en este libro una y otra vez, hasta la saciedad. Pero, de todas formas, lo diré una vez más, el secreto del éxito en el negocio minorista es dar a los clientes lo que quieren. Y realmente, si usted piensa en ello desde el punto de vista del consumidor, usted lo quiere todo, un amplio surtido de mercancía de la buena calidad, los precios más bajos posible, satisfacción garantizada para lo que compre, servicio amigable y bien informado, horarios convenientes, aparcamiento gratuito, divertirse comprando. A usted le encanta ir a una tienda que, de algún modo, supere sus expectativas y detesta estar en una tienda donde se sienta incómodo o le hagan pasar un mal rato o simplemente se comporten como si usted fuera invisible. Aprendí esta lección siendo comerciante de pueblos pequeños, que es donde he pasado toda mi vida. A aquellos de ustedes que hayan vivido en pueblos tanto tiempo como yo y que también hayan pasado en alguno de ellos sus primeros años, no les será muy difícil recordar lo diferente que era la vida en los pueblos durante la primera mitad del siglo. Newport era un precioso y próspero pueblecito con tiendas bastante competitivas a su alrededor, pero, a pesar de todo, es un buen ejemplo de cómo funcionaban las cosas por entonces. Era un pueblo algodonero, lo cual significa que gran parte de la gente que iba a comprar allí vivía en granjas en las afueras. La mayor parte de los hombres trabajaba muchas horas en el campo y la mayoría de las mujeres trabajaba en su casa. Muy pocas mujeres tenían empleos fuera de casa en aquellos días, aunque muchas de ellas habían trabajado durante la guerra y estaban empezando a pensar en volver al trabajo cuando consiguieran sacar a flote a su familia. En el mismo pueblo había algunos grandes almacenes, incluyendo, como ya he mencionado antes, uno de Penney, y durante un tiempo aquella pequeña Eagle Store que abrí yo. También había un par de almacenes comerciales, el mío y la Sterling Store de John Dunham. Había farmacias, ferreterías, tiendas de repuestos y de coches, como Firestone y Western Auto, y pequeñas tiendas familiares de comestibles. En muchos pueblos pequeños, tan solo había alguna que otra tienda de ultramarinos. Podía haber una carnicería, una verdulería y, a veces, una tienda en la que les retorcían el pescuezo a los pollos y los preparaban allí mismo detrás del mostrador, mientras esperabas. Por entonces la gente no estaba acostumbrada a la variedad y abundancia de bienes y servicios que hoy tenemos al alcance de la mano. Durante la depresión pocos de nosotros teníamos suficiente dinero como para comprar muy a menudo, y durante la Segunda Guerra Mundial todo estaba racionado, la carne, la mantequilla, los repuestos, los zapatos, la gasolina, el azúcar. Pero cuando yo empecé, la escasez estaba disminuyendo y la economía empezaba a crecer. Comparado con la depresión, a la que estábamos acostumbrados, habían llegado los tiempos del boom económico. En un pueblo granjero como Newport, el gran día de compras era siempre el sábado. Era el día en que toda la familia iba en coche a la ciudad a pasar algunas horas, y a veces todo el día, paseando y buscando en las tiendas lo que necesitaban. Tenía que haber algo que le atrajera a una tienda en particular, tal vez un conjunto de cosas. La personalidad del tendero, la frescura de los alimentos, los precios, una máquina de helados. Crecimos en aquel entorno tan competitivo. Cuando llegamos a Bentonville, que era un pueblo mucho más pequeño, en 1950, apenas encontramos ningún espíritu competitivo. Había algunas tiendas pequeñas esparcidas alrededor de la plaza, pero cada una de ellas había cavado su propia tumba, como si dijéramos. Si una tienda no tenía lo que el cliente quería, él o ella tenía que ir en coche a Rogers o a Springdale o posiblemente hasta Fayetteville. Utilizando algunas de las cosas que habíamos aprendido en Newport, tengo que decir que cambiamos rápidamente aquella forma de pensar y en general despejamos la atmósfera de alrededor del pueblo. Alice Walton. Los sábados en la plaza de Bentonville eran realmente algo especial. Papá siempre tenía algo en marcha en la acera o incluso en las calles, y siempre había por allí una multitud de gente.
Allí era donde venía Santa Claus y allí donde teníamos todos los desfiles. A mí, siendo niña, me parecía que teníamos un circo o un carnaval casi cada semana. Me encantaban los sábados. Yo me encargaba de la máquina de palomitas de maíz en la acera y estaba completamente absorbida por el negocio. Todo el mundo quería palomitas y por supuesto muchos de mis clientes entraban en la tienda. Era una forma magnífica de crecer. Como recordarán, fue en Fayetteville donde abrimos nuestra segunda tienda después de Bentonville. Y allí fue donde nos encontramos con nuestro primer competidor en descuentos, Gibson. Desde entonces supimos que el negocio minorista iba a cambiar muchísimo en los años venideros y queríamos formar parte de aquel cambio. Desde muy pronto nos dimos cuenta de que los grandes almacenes no iban a ser un factor tan importante en el futuro como lo habían sido en el pasado y estábamos muy implicados en ellos. Lo importante era reconocer, sin embargo, que nada de todo ello tenía lugar en el vacío. En los años 50 y 60 todo estaba cambiando muy deprisa en Estados Unidos. Todos los chicos que habían crecido en granjas y en pueblos pequeños habían vuelto de la Segunda Guerra Mundial o de Corea y se mudaban a las ciudades donde había trabajo. Aunque en realidad no se mudaban a las ciudades, sino a los suburbios, aunque el trabajo lo tenían en las ciudades a donde tenían que trasladarse cada día. Parecía como si casi cada familia tuviera un coche, y muchas de ellas dos, y el país había empezado a construir el sistema de autopistas interestatales, todo lo cual cambió mucho la forma tradicional norteamericana de hacer negocios. Empezaron a disminuir los habitantes y los negocios del centro de las grandes ciudades, y los grandes almacenes comerciales del centro de las ciudades tuvieron que seguir a sus clientes y construir tiendas filiales en los grandes centros comerciales suburbanos. Los restaurantes y cafés tradicionales sufrieron a causa de las nuevas cadenas orientadas al uso del coche, como McDonald's y Burger King, y los antiguos almacenes ciudadanos como Woolworth, quedaron simplemente arrasados por Kmart y algunas otras grandes tiendas de descuento. Las compañías de petróleo pusieron estaciones de servicio prácticamente en una esquina sí y otra no, y muy pronto aparecieron lo que se suele llamar tiendas de conveniencia, como 7-Elevens y otras semejantes, que empezaron a llenar las esquinas que quedaban libres. Cuando todo esto estaba empezando fue cuando BUD y yo habíamos abierto ya aquel Ben Franklin en el centro comercial de Ruskin Heights, la nueva parcelación de las afueras de Kansas City. En general, donde estábamos nosotros, en los pueblos del noroeste de Arkansas, Missouri, Oklahoma y Kansas, no se veían la mayor parte de las construcciones de nuevos centros comerciales ni los anuncios de comida rápida que estaban por todas partes. McDonald's no se instaló en los pueblos pequeños ni tampoco Kmart. Se veía que los centros comerciales de los pueblos pequeños empezaban algo así como a consumirse. Gran parte de la clientela básica se había trasladado, y los que quedaban no eran consumidores estúpidos. Si tenían que comprar algo grande, como una cortadora de césped, no dudaban en conducir 50 millas para conseguirlas y pensaban que podían ahorrarse 100 pesos. No solo eso, sino que, con la introducción de la TV y los nuevos modelos de coches de después de la guerra, ser moderno se había convertido en una gran cosa. Todo el mundo quería estar al día, y si sabían que Kroger o cualquier otro tenía una nueva tienda de comestibles en Tulsa o en cualquier otra parte se iban allí a comprar. Si veían que los precios bajaban y había una mejor selección, volvían una y otra vez, hasta que alguien ponía un supermercado en su pueblo. Fue esta clase de fuerte demanda por parte de los consumidores de los pueblos pequeños lo que hizo posible que Walmart se pusiera en marcha al principio, lo que permitió que nuestras tiendas prosperaran inmediatamente y lo que hizo posible en definitiva que la idea se extendiera por todo el país. Durante muchos años vivimos totalmente del principio de que los consumidores del campo y de los pueblos pequeños son exactamente iguales que sus parientes que dejaron la granja y se mudaron a la ciudad. Quieren hacer un buen negocio lo mismo que todo el mundo. Cuando nosotros llegamos a aquellos pueblos pequeños ofreciendo bajos precios todos los días, satisfacción garantizada y horarios realistas para el tipo de gente que quería comprar, pasamos directamente por encima de todos aquellos viejos almacenes de la competencia, con su 45% de beneficios, su selección reducida y sus horarios limitados. El Walmart número 18 es un buen ejemplo de cómo funcionaba el asunto. Esta tienda se abrió en 1969 y significó nuestra vuelta a Newport, Arkansas, 19 años después de que nos echaran prácticamente del pueblo.
Para entonces yo había superado todo lo que nos había ocurrido allí y no estaba pensando en vengarme. Era un pueblo al que teníamos que llegar por lógica, y debo admitir que me apetecía volver otra vez allí con el negocio. Yo sabía que allí nos tenía que ir bien. Eso fue lo que sucedió, nos fue extraordinariamente bien con nuestro Walmart de Newport, y no pasó mucho tiempo antes de que la vieja tienda de Ben Franklin, que yo había dirigido en Front Street, tuviera que cerrar sus puertas. No se puede decir que nosotros expulsáramos del negocio a aquel tipo, el hijo del dueño del local. Fueron sus clientes quienes acabaron con él. Bastantes tiendas pequeñas tuvieron que cerrar el negocio durante la época de la expansión de Walmart. Algunas personas han tratado de convertirlo en una gran controversia, del tipo de salven a los comerciantes de los pueblos, como si se tratara de ballenas o de grullas gigantes o de algo que tenga derecho a ser protegido. De todas las cosas que he oído sobre Walmart, ninguna me ha parecido más absurda que esta idea de que somos una especie de enemigos de los pueblos de Estados Unidos. Nada más lejos de la verdad. En realidad Walmart ha salvado prácticamente a un buen número de pueblos pequeños de la extinción ofreciéndoles bajos precios y ahorrando literalmente $1.000 millones a la gente que vive en ellos. Por no hablar de los cientos de miles de empleos que ha creado con nuestras tiendas. No me resulta nada difícil entender que a algunos comerciantes que lo están pasando mal compitiendo con nosotros no les haga muy felices nuestra presencia allí. Lo que no consigo comprender es que haya gente que haya decidido hacernos responsables de alguna manera del declive de los pueblos pequeños. Sospecho que muchas de estas críticas proceden de gentes que crecieron en pueblos y luego desertaron de ellos para irse a las grandes ciudades hace varias décadas. Cuando vuelven de visita, les entristece que la vieja plaza del pueblo no esté exactamente tal como estaba cuando ellos se marcharon en 1954. Es como si quisieran que su pueblo natal estuviera anclado en el tiempo, como un lugar pasado de moda lleno de gente pasada de moda regentando negocios de una forma pasada de moda. Es como si se diera por supuesto que las poblaciones de los pueblos no tienen por qué mudarse a sus propios suburbios, ni marcharse a las intersecciones de las autopistas y construir allí grandes centros comerciales con muchas plazas de aparcamiento gratuito. No es así como algunas de estas personas recuerdan sus viejos pueblos. Pero las gentes que crecieron en las grandes ciudades piensan lo mismo sobre lo que ha sucedido con sus ciudades a lo largo de los últimos 40 o 50 años. Muchas de las tiendas y los cines y restaurantes que ellos recuerdan con cariño de cuando eran niños han cerrado y han dejado el negocio o se han trasladado también a las afueras. Creo que lo que sucedió con Walmart en todo este asunto es que llegamos a tener un tamaño determinado y empezamos a ser tan bien conocidos como comerciantes de pequeños pueblos, que nos convertimos en un blanco muy fácil. Algunas personas se figuraron que podrían crearse un lugar para ellos mismos, una plataforma desde la cual expresar sus puntos de vista sobre los pueblos de Estados Unidos, apuntándonos a nosotros. Todo este asunto me enseñó una lección sobre el modo en que los medios de comunicación nacionales parecen pensar. Cuando empiezas siendo una incógnita solo con un sueño y un compromiso, no puedes ni siquiera comprar una mención de tu compañía en una de esas publicaciones. Cuando empiezas a tener un éxito moderado, siguen ignorándote a menos que te suceda algo malo. Entonces, cuanto más éxito tienes, más empiezan a sospechar de ti. Y si por casualidad te conviertes en un éxito a gran escala, ya te puedes preparar. De pronto te conviertes en el malo de la película, porque por lo visto a todo el mundo le encanta disparar al que está arriba. Como he sido un antiguo comerciante de pueblo, puedo decir que nadie le tiene más cariño que yo a la época dorada de los minoristas de pueblo. Esa es una de las razones por las que elegí poner nuestro pequeño museo de Walmart en la plaza de Bentonville. Está en el antiguo edificio del Baltons Farm Dam y trata de recuperar algo del sentimiento de las antiguas tiendas de baratijas. Pero también puedo decir esto, si nos hubiéramos envanecido a causa de nuestro temprano éxito y hubiéramos dicho, bien, somos los mejores comerciantes del pueblo, y hubiéramos seguido haciendo las cosas igual que las habíamos hecho hasta entonces, alguien más habría venido a dar a nuestros clientes lo que querían y hoy estaríamos fuera del negocio. No sé quién podría haber sido. Tal vez lo hubieran conseguido Gibsons o TG&W. Pero creo que hubiera sido una combinación de Kmart y Target que, igual que ha hecho McDonald's, se hubiera extendido a los pueblos cuando sus mercados de las grandes ciudades hubieran empezado a estar saturados.
Lo que sucedió era una evolución absolutamente necesaria e inevitable del negocio minorista, tan inevitable como que la carroza fuera suplantada por el coche y que con ella desaparecieran los fabricantes de fustas. Las pequeñas tiendas simplemente estaban destinadas a desaparecer, al menos en la cantidad en que existían antes, porque todo el conjunto está dirigido por los consumidores, que son libres para elegir dónde quieren comprar. Don Soderquist, nunca hemos estado demasiado de acuerdo con todo el tema de los pueblos. Lo que les ha sucedido a los comerciantes de los pueblos no es diferente de lo que sucedió cuando aparecieron los primeros supermercados en los 50. El negocio minorista no tiene más sentido que el de servir al consumidor. Si es usted un comerciante no competitivo, puede subir los precios, abrir tarde, cerrar temprano y cerrar los miércoles y los sábados por la tarde. Puede usted hacer exactamente lo mismo que siempre y probablemente le vaya muy bien. Pero cuando llegue la competencia, no espere que sus clientes se aferren a usted por amor a los viejos tiempos. Hay muchas maneras de competir con éxito con Walmart o con cualquier otro gran detallista. El principio que subyace bajo todas esas maneras es muy básico: tiene usted que fijarse en algo que el cliente desee y luego lanzarlo. No quiero ser demasiado crítico con los comerciantes de pueblo, pero la verdad es que muchos de ellos simplemente no estaban haciendo un buen trabajo ni cuidaban a sus clientes antes de que nosotros, o cualquier otro, llegáramos y les ofreciéramos algo nuevo. Y luego tampoco reaccionaron adecuadamente cuando llegamos. Ya saben, se han escrito artículos e incluso un librito sobre cómo competir con nosotros. Y yo añado unas cuantas sugerencias de mi cosecha. A menos que los pequeños comerciantes estén haciendo ya un buen trabajo, probablemente tendrán que replantearse sus programas de comercialización, de publicidad y de promoción, en cuanto aparezca en escena una tienda de descuentos. Tienen que evitar ir contra nosotros de frente y tratar de hacer las cosas mejor que nosotros. No tiene sentido tratar de vender más barato que Walmart cosas como, por ejemplo, la pasta de dientes. De todos modos, ese no es el tipo de artículo que busca el consumidor en una tienda pequeña. Muchos independientes salen ganando, creo yo, haciendo lo que yo estuve orgulloso de hacer durante muchos años como tendero: recibir a la gente en la puerta y saludar a cada uno de los clientes. Hágale saber lo mucho que los aprecia y haga sonar usted mismo la caja registradora. Este pequeño toque personal es tan importante para un comerciante independiente porque por mucho que Walmart trate de reproducirlo, y lo intentamos con todas nuestras fuerzas, en realidad no podemos hacerlo. Creo que, en el caso de los almacenes, tienen que cambiar completamente de mentalidad, algo así como lo que hizo Don Soderquist cuando era presidente de Ben Franklin. Vio que no había ningún futuro en tratar de competir con Walmart y Kmart, de modo que empezó a convertir muchos de sus almacenes en tiendas de artesanía. Ofrecían un surtido mucho mayor de productos artesanales de lo que ningún Walmart podía ofrecer y daban cursos de cosas como cerámica y arreglo floral, servicios que nunca podíamos pensar en ofrecer nosotros. Funcionó. Siguieron haciendo su negocio en los pueblos y ha tenido mucho éxito con algunas de esas tiendas. Lo mismo se puede hacer con los tejidos: ofrezca material de alta calidad y añada algunas clases de costura. O ropa de señoras. No importa cuántos Walmarts lleguen al pueblo, siempre hay huecos que no podemos llenar, y no es que no lo intentemos. Lo mismo que todo el mundo, para sobrevivir, tenemos que ir cambiando las cosas que hacemos. Ahora bien, en el caso de las ferreterías, no niego que también hemos sido duros con algunas de ellas, pero si tienen un local decente, Walmart no debería representar ningún problema. Es la única clase de tienda por la que no siento la menor simpatía porque, francamente, un comerciante eficiente y listo en una ferretería puede herirnos de muerte si piensa en lo que está haciendo y se decide a luchar en serio. Si consigue un surtido correcto y se asegura de que sus vendedores tengan un excelente conocimiento de los productos y de la forma de usarlos y se molesta en salir al encuentro de sus clientes y decide ocuparse de ellos, puede quitarnos un montón de negocio. Nosotros no tenemos ni de lejos el surtido de una ferretería, como repuestos de fontanería, material eléctrico y herramientas especializadas. Ni todos nuestros hombres son capaces de explicar cómo se repara un grifo que se sale o cómo se instala una lámpara, del mismo modo que los que trabajan en una ferretería deberían poder hacerlo. Tampoco podemos atender demasiado bien a los que quieren comprarnos pintura.
Ellos mismos tienen que elegir su propia pintura y caminar con ella a cuestas mientras buscan el resto de las cosas que quieren comprar. Lo mismo pasa con los artículos de deporte, donde el consumidor no puede esperar ni de lejos conseguir de nosotros la misma clase de servicio que en una tienda especializada. Don Soderquist: yo he competido personalmente con Walmart, así que sé que se puede hacer. Primero hay que desarrollar algo único, un hueco, y luego explotarlo. Y debo decir que no todos los pequeños comerciantes de esos pueblos nos odian. Algunos han aprendido a alimentarse de nosotros con bastante éxito. Poco después de que abriéramos un Walmart en Wheat Ridge, Colorado, vino a verme una señora y me dijo: «Oh, solo quiero darles las gracias por haber venido aquí. Es lo mejor que podía haber ocurrido». Se lo agradecí y le pregunté qué hacía ella en el pueblo, y me contestó: «Tengo una tienda de pinturas aquí mismo, justo en este centro comercial». Siguió hablando y me dijo que el día que abrió nuestra tienda resultó ser el mejor día que había tenido desde que puso la tienda de pintura. Ustedes atraen a mucha gente a nuestro centro comercial. Y lo mejor de todo fue lo que me pasó el sábado. Vino un hombre buscando una clase especial de pintura y dijo que sabía que la teníamos. Dijo que lo sabía porque había estado buscándola en Walmart y el gerente del departamento de pintura le dijo que nosotros la teníamos y le había mandado aquí. Me pareció maravilloso. Nuestro hombre envió a nuestro cliente a la tienda de pinturas porque eso era lo correcto. Estaba cuidando al cliente. Lo que me entristece en estos días, y también me indigna un poco, es que algunas tiendas empiecen a cerrar en cuanto nosotros llegamos al pueblo. Se enteran de que llegamos y cierran incluso antes de que hayamos llegado. Nosotros nos sentimos mal por ello, pero a mí me parece que alguien que cierra su tienda solo porque oye decir que viene un competidor, tiene que saber que no está siendo muy profesional y, para empezar, probablemente ni siquiera debería estar en el negocio minorista. A pesar de todo lo que se pueda decir sobre que Walmart está peleado con los pueblos pequeños, estoy seguro de que somos muy bien recibidos en casi todas las comunidades en las que tenemos negocios. En parte se debe a nuestra contribución económica. Pero también es porque nos molestamos en inculcar en nuestros directivos y asociados de la tienda un sentido de responsabilidad en los asuntos de la comunidad, para que traten de ser aún mejores ciudadanos. Sabemos que algunos de nuestros gerentes de tienda son mejores que otros en este sentido y nos esforzamos constantemente por conseguir que todos se sientan implicados y trabajen en su comunidad. Ya tenemos programas escolares comunitarios y programas adecuados de subvenciones de caridad, pero también tratamos enérgicamente cada día de mejorar nuestras relaciones con las comunidades donde estamos. Si alguna vez llegamos a perder nuestro sentido de comerciantes de pueblo, corremos el riesgo de dañar lo que pensamos que es una relación única con nuestros clientes. Cuando encontramos oposición en un lugar donde pensamos poner una tienda, tratamos de hablar con los que se oponen para ver si podemos darles una satisfacción razonable. A veces, podemos cambiar de ubicación o hacer algunas concesiones si nos parecen razonables. Sin embargo, hoy en día casi hemos adoptado la postura de que si alguna comunidad, por la razón que sea, no nos quiere allí, no nos interesa ir a crear conflictos. Yo animo a la compañía a huir de esa clase de problema porque hay muchos otros pueblos interesantes por ahí que sí nos quieren. Por uno que no nos quiere tenemos otros 200 pidiéndonos que vayamos. Walmart quiere ir donde le quieran. Siempre he dicho que la prueba más simple de lo razonable que es esta solución sería ir a cualquier pueblo donde hayamos estado un par de años y hacer votar a todo el mundo sobre si nos quieren o no. Dios mío, se pondrían furiosos si nos fuéramos. De hecho, de vez en cuando tenemos que cerrar una tienda en algún sitio porque no somos capaces de hacerla rentable y las protestas son algo tremendo. Es otra parte del precio que hay que pagar por el éxito. Los comerciantes de pueblo, por cierto, no son los únicos grupos con los que hemos entrado en controversias por aferramos a nuestra filosofía de colocar al consumidor en el primer plano de todo lo que hacemos. Superficialmente, la idea de servir al cliente suena tan sencilla, tan lógica y obvia. Pero desde el principio, la forma en que lo hemos practicado ha sido tan radical que a menudo nos ha creado problemas con lo que la gente llama el sistema. Al principio, los grandes almacenes presionaron mucho a los proveedores para que no vendieran a las tiendas de descuento como las nuestras porque les molestaba lo que estábamos haciendo, ofrecer a nuestros clientes precios mucho más bajos que los suyos.
En algunos estados, los almacenes comerciales utilizaban las llamadas leyes del comercio justo para tratar de bloquear completamente el negocio de las tiendas de oportunidades. Nuestros proveedores tomaban a mal que les obligáramos a rebajarnos tanto los precios. Y algunos representantes de fábricas, agentes de ventas independientes que generalmente trabajan a comisión para poder representar a varios fabricantes diferentes, se han quejado de algunas de nuestras prácticas. No tenemos ningún inconveniente en pagar comisión por las ventas a un intermediario si su servicio añade valor al proceso de la compra al hacerlo más eficiente. Pero desde aquellos días en que yo solía cargar aquella furgoneta en Tennessee para vender calzones y faldas y evitar pagar el margen a Butler Brothers, nuestra filosofía siempre ha sido muy simple en este asunto: somos los agentes de nuestros clientes. Y para hacer el mejor trabajo posible, hemos tratado de convertirnos en los repartidores de mercancía más eficientes posibles. Esto se puede hacer mejor algunas veces comprando directamente los artículos al fabricante. Y otras veces, la compra directa simplemente no funciona. En esos casos, necesitamos a los intermediarios para tratar con los pequeños fabricantes y conseguir que el proceso sea más eficiente. Creemos, sin ninguna duda, que tenemos derecho a decidir si preferimos comprar directamente o por medio de un representante, basándonos en lo que más nos ayude a servir mejor a nuestros clientes. Esta controversia es un caso más, según yo lo veo, de un grupo de gente que, por alguna razón, se cree con derecho a recibir una parte del beneficio sin importarle si contribuye mucho o poco a la transacción ni lo que ello signifique para el consumidor. El argumento es tan simple como el de la discusión sobre los comerciantes de pueblo. Si los negocios estadounidenses tienen que prevalecer y ser competitivos, tenemos que irnos acostumbrando a la idea de que las condiciones de los negocios cambian y de que los supervivientes tienen que adaptarse a esas condiciones cambiantes. Los negocios son un asunto competitivo y la seguridad del trabajo dura solo mientras el cliente está satisfecho. Nadie tiene por qué mantener a otro. Para entender el punto de vista de Walmart sobre los intermediarios y nuestras relaciones con los proveedores, hay que mirar hacia atrás, a nuestros comienzos en el negocio de los descuentos. En aquellos momentos de la industria, la mayor parte de los que vendían con descuentos se servían enteramente de intermediarios, representantes o distribuidores que llegaban y decían a aquellos antiguos promotores: le mantendremos llenas las estanterías por el 15% del conjunto. En otras palabras, el precio de cada artículo incluía un 15% de comisión para el representante por suministrar la mercancía. Así es como aquellos promotores oportunistas llegaron al negocio sin ni siquiera haberse molestado demasiado en pensar como comerciantes. Cogían lo que les daban los intermediarios, añadían un 15% y aún así vendían más barato que los grandes almacenes. Pero como ya he dicho, no podíamos encontrar a nadie que quisiera conducir su camión 60 o 70 millas fuera de las rutas convencionales para llegar a aquellos pueblecitos donde estábamos operando nosotros. Tanto los distribuidores como los representantes nos ignoraban totalmente. No solo fue así como llegamos a montar nuestro propio sistema de distribución, sino que también nos acostumbramos a pelear con cualquiera para conseguir buenos precios. Por entonces dedicábamos tiempo a conseguir buena mercancía para nuestras tiendas, pero nuestros costes por adquirir los artículos eran mínimos, ya que estábamos instalados fuera de las redes normales frecuentadas por los distribuidores. Y como nos acostumbramos a hacerlo todo por nosotros mismos, siempre nos ha molestado pagar a alguien solo por el placer de negociar con él. Claude Harris. Hay una diferencia entre ser duro y ser desagradable. Todo comprador tiene que ser duro. Así es el trabajo. Siempre les he dicho a los compradores: ustedes no están negociando para Walmart, sino para sus clientes. Y sus clientes se merecen el mejor precio que ustedes puedan conseguir. Que nunca les dé pena el proveedor. Sabe a cuánto puede vender y quiere conseguir el precio que le conviene. Y eso es lo que hacíamos y lo que todavía sigue haciendo Walmart. Siempre les decimos a los proveedores: no se les ocurra pensar en comisiones, porque aquí no hacemos esas cosas. Y no necesitamos su programa publicitario ni su programa de distribución. Nuestro camión no recogerá todo en su almacén. Así que, ¿cuál es su precio definitivo? Y si me dicen que es $1, les digo: bien, lo pensaré, pero voy a ir primero a la competencia y si me lo dan a 90 centavos, se llevarán el negocio. De modo que asegúrese de que $1 es el mejor precio que me puede ofrecer. Si es muy cabezota,
nosotros tenemos que ser todo lo cabezotas que podamos. Hay que ser honrado, ir de frente y ser honesto, pero uno tiene que regatear porque representa a millones y millones de clientes que esperan el mejor precio que puedan conseguir. Si usted lo compra a $1.25 lo que usted ha comprado es la ineficiencia de otro. Solíamos tener algunas peleas terroríficas. Había que ser tan duro como ellos. No puedes darles ninguna ventaja porque ellos ya se preocupan de sí mismos y tu trabajo consiste en cuidar del cliente. Yo amenazaba a Procter & Gamble con no encargarles la mercancía y ellos decían, usted no puede arreglársela sin encargarnos la mercancía. Y yo les decía, observen cómo la pongo en un mostrador lateral y pongo Colgate en el fondo a un penique menos, simplemente obsérvenme. Se ofendían y se iban a ver a Sam, y él les decía, todo lo que diga Claude es lo que va a pasar. Bien, ahora tenemos una relación muy buena con Procter & Gamble. Es un modelo del que todo el mundo habla. Pero tengo que decir que una de las razones de que nos llevemos bien es que ellos aprendieron a respetarnos. Aprendieron que no podían intimidarnos como a todos los demás, y que cuando decíamos que estábamos defendiendo al cliente lo decíamos completamente en serio. Por supuesto que en aquellos días necesitábamos desesperadamente el producto de Procter & Gamble, P&G, mientras que ellos podían haberse pasado bastante bien sin nosotros. Hoy, nosotros somos su cliente principal. Pero hasta 1987 no empezamos a convertir una relación de adversarios entre proveedor y minorista en otro tipo de relación que nos gusta creer que es la que va a dominar en el futuro. Una asociación en la que ganamos ambos, entre dos grandes compañías, ambas tratando de servir al mismo cliente. Aunque parezca increíble, aunque ya habíamos crecido mucho entonces, creo ningún director corporativo de P&G visitó jamás Walmart. Simplemente dejamos que nuestros compradores se las entendieran con sus vendedores y ambos tenían que aceptar los resultados. Un día mi buen amigo y compañero de tenis durante mucho tiempo aquí en Bentonville, George Billingsley, me llamó y me pidió que me fuera con él en una excursión en canoa por el río Spring. Dijo que también venía un antiguo amigo suyo llamado Lou Pritchett, que en aquel momento era vicepresidente de P&G y que quería conocerme y charlar conmigo sobre algunos asuntos relacionados con nuestras compañías. Fui con ellos y aquel resultó ser el viaje en barco más productivo del que nunca disfruté con George, Lou Pritchett. Durante el tiempo que pasamos en el río, ambos decidimos que la relación entre vendedor y minorista estaba en un punto muerto. Ambos nos centrábamos en el usuario final, el consumidor, pero cada uno lo hacía independientemente del otro. No compartíamos información, ni hacíamos planes juntos, ni coordinábamos los sistemas. Simplemente éramos dos entidades gigantescas yendo por caminos separados, inconscientes de los costes excesivos creados por ese obsoleto sistema. La realidad es que nos estábamos comunicando por el procedimiento de pasarnos notas por debajo de la puerta. Como resultado de ello, reunimos a los 10 principales directores de ambas compañías en Bentonville durante 2 días para meditar y reflexionar sobre el asunto, y en 3 meses habíamos creado un equipo por P&G/Walmart para montar una nueva clase de relación entre proveedor y detallista. Creamos una asociación para dirigir nuestros negocios y una de las más interesantes conclusiones que sacamos fue que debíamos empezar a compartir información por ordenador. P&G pudo ver en el monitor los datos de las ventas e inventario de Walmart y utilizar esa información para llevar a cabo su propia producción y sus planes de envíos con un grado de eficiencia mucho mayor. Abrimos un nuevo camino utilizando la tecnología de la información para dirigir juntos nuestro negocio, en vez de simplemente revisarlo. Siguiendo el ejemplo de la sociedad P&G y Walmart, otras muchas compañías empezaron a ver a su proveedor como un socio importante. Esta sociedad también sirvió de modelo para muchas de nuestras restantes relaciones con proveedores. En nuestra situación actual, estamos obsesionados con la calidad tanto como con el precio y, como hemos crecido tanto, la única manera que tenemos de conseguir esta combinación es sentarnos con nuestros proveedores y trabajar con ellos sobre los costes y los márgenes y planificarlo todo juntos. Al hacerlo así, le damos al fabricante la ventaja de saber cuáles van a ser nuestras necesidades para dentro de 1 año o de 6 meses o incluso para dentro de 2 años. De modo que, con tal de que sean honestos con nosotros y traten de bajar los costes todo lo que puedan y sigan fabricando un producto que el consumidor necesita, podemos seguir con ellos. Ambos salimos ganando y, lo más importante, el consumidor gana también.
La eficiencia añadida a todo el proceso le permite al fabricante reducir los costes, lo que a nosotros nos permite bajar los precios. Sin embargo, lo que de ninguna manera queremos es que todas estas complicadas soluciones estratégicas entre nosotros y otras grandes compañías, o esas controversias como la de los comerciantes de pueblo y los intermediarios, se interpongan en nuestra manera de pensar como clientes, que es la forma más básica de conseguir que el cliente sea el primero. David Glass estaba recientemente en una tienda donde un gerente y un subgerente estaban hablando con una encargada de departamento sobre el departamento de ella. Le estaban diciendo, si usted fuera un cliente, ¿cómo iba usted a comprar este artículo? Le faltaba espacio y había puesto aquel artículo fuera del alcance de cualquier cliente medio. Y siguieron diciendo, si usted fuera un cliente, ¿qué otros artículos relacionados con este le gustaría comprar y cómo los iba a encontrar? Me encantó. Muchas veces complicamos este negocio más de la cuenta. Se pueden hacer informes por computadora, informes de velocidad, todos los informes que se le ocurran a uno y llevar las cuentas con una computadora. Pero si uno se limita a pensar sencillamente como un cliente, hará un mejor trabajo que de ninguna otra forma, en cuanto a presentación y selección de mercancías. No siempre es fácil. Para pensar como un cliente, hay que pensar en los detalles. Quien quiera que dijera, el minorista es detallista, tiene toda la razón. Por otro lado, es muy sencillo. Si los clientes son los jefes, lo único que hay que hacer es complacerles. Estoy completamente de acuerdo con David. Todo lo que hemos hecho desde que empezamos con Walmart ha estado dedicado a esta idea de que el cliente es el jefe. Las controversias a las que nos ha llevado me han sorprendido, pero ha sido fácil vivir con ellas porque nunca hemos tenido ninguna duda acerca de nuestra filosofía de que el cliente va antes que ninguna otra cosa.